7 años estuvo suspendida la reunión 2+2 entre Chile y Perú, cónclave que se retomará este jueves y viernes. Este encuentro de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores fue suspendido en 2006 cuando Perú manifestó su decisión de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Claro, y para el gobierno de Lima, de hecho, la agenda será abierta y tendrá como objetivo evaluar las medidas de confianza y cooperación entre ambos países a solo meses a todo esto de que la Corte de La Haya se pronuncie sobre la demanda marítima peruana. Queremos conversar sobre este tema, nos acompaña y nos encontramos aquí con el ministro de Defensa, Rodrigo Ginzpeter, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muy buenos días. Hola Germán, hola Paola, ¿cómo están? A ver, reunión 2+2, hace tiempo que no se realizaba, se habla de profundizar las relaciones de amistad. ¿Cuánto se puede llegar a profundizar o a qué nivel le gustaría a usted llegar? Bueno, se pueden profundizar mucho y el ejemplo más quizás elocuente es lo que hemos logrado con Argentina. A fines de la década del 70, y particularmente en un periodo en que muchos sostenían, o la evidencia hoy día muestra que estuvimos a punto de ir a una guerra, se ha avanzado al punto que hoy día con Argentina existen grados de integración que probablemente en ese entonces eran simplemente increíbles o insospechados. Tenemos no solo una comunicación muy fluida entre Fuerzas Armadas, sino que hemos logrado instaurar una fuerza conjunta que hemos puesto a disposición de organismos internacionales para acometer desafíos en trabajos de paz o estabilización democrática. Bueno, quizás lo mismo pudiéramos aspirar a tener el día de mañana con Perú. Con Perú las relaciones son muy buenas. Gracias a Dios los dos presidentes, tanto el presidente Humala como el presidente Piñera, han sostenido la tesis de las cuerdas separadas, por decirlo así. Es decir, que cualquiera sea el fallo que resulte del proceso de La Haya, las relaciones entre los gobiernos van a seguir siendo estables y buenas. Y por lo tanto yo creo que hay caminos y hay espacio para profundizarlas mucho más aún. Quiero decirle además que, más allá del ambiente o de los temas propiamente de defensa, con Perú compartimos un desafío común que es muy importante y muy sensible para la calidad de vida de los chilenos y de los peruanos, que tiene que ver con el tema de las drogas. Desgraciadamente, y Perú está invirtiendo bastante y está orientado bastante bien hacia el tema del combate al narcotráfico. Nosotros tenemos con Perú y con Bolivia, como chilenos, más de 1.300 kilómetros de frontera, una frontera que además no tiene muchos accidentes geográficos, es relativamente fácil pasarla. Y Perú y Bolivia, combinados en conjunto, producen más del 50% de la cocaína en el mundo. Estamos hablando de una cantidad de cocaína muy grande. Bueno, mientras eso sea así, y desgraciadamente probablemente va a ser así por un tiempo, Chile va a ser naturalmente un lugar, un mercado de destino o un mercado o un paso, un lugar de tránsito para esa droga. Entonces, más allá de los temas propiamente militares, también tenemos desafíos que afectan la vida y la calidad de vida de nuestros pueblos que tenemos que acometer en reuniones como esta, como el 2+2. Ahora, ¿no entorpece o qué visión se puede tener teniendo este antecedente de que Perú está muy pendiente de la compra de tanques de nosotros? Incluso hablan en los medios allá peruanos de la compra de 100 tanques Leopard, de hecho 2A5, y ellos están pensando en comprar el 2A6, porque el 28% de los tanques que tienen lo tienen operativo, el resto al parecer los tienen ahí guardados. Entonces está justo generándose esa conversación en los medios allá en Perú que se compren los tanques o no, y tenemos esta reunión 2+2. La gente que pone eso está más preocupada, realmente más preocupada de vender diarios que de las compras de los tanques. Porque Chile compró tanques Leopard hace mucho tiempo, varios años, y no ha vuelto a comprar ni está dentro de las previsiones de nuestro gobierno hoy día a comprar. Y además eso lo sabe perfectamente Pedro Cateriano, que es el ministro de Defensa de Perú, y el gobierno de Perú. Pero hay cierta prensa en Perú que está más preocupada, como le digo, de vender diario. Entonces publica este tipo de informaciones y claro, la gente las lee y de pronto puede llegar a creerlas. Pero hoy día la información en términos de lo que adquiere cada país para propósitos bélicos es súper transparente, no solo en organismos internacionales de carácter mundial, sino también en organismos de carácter regional como el UNASUR, y por lo tanto cada país tiene bastante conciencia y claridad de lo que tiene el otro. Ministro, ¿tanques más o tanques menos? ¿Qué repercusiones tiene en su cartera el hecho de que hoy estemos con, por llamarlo de alguna manera, diferentes limítrofes, entendiendo que lo de Bolivia no es exactamente eso, pero también tiene que ver con los límites finalmente? Digo entonces, ¿qué repercusiones tiene en su cartera tener diferendos con 2 de los 3 países con que tenemos frontera? Bueno, no, en mi cartera particularmente sería un exceso decir que tiene un impacto, pero naturalmente que también para el país es un desafío, porque de algún modo alguien pudiera equivocadamente sostener la idea de que somos un país que no tiene buenas relaciones, y de hecho Bolivia ha tratado de instalar la idea de que somos una suerte de vecino inamistoso.
Pero la verdad es que los hechos son mucho más elocuentes que eso. Fíjese, yo le contaba la relación que hoy día tenemos con Argentina, pero también la relación que tenemos con Perú es una relación de mucho intercambio cultural y comercial. De modo tal que tener dos desafíos pendientes, yo ni siquiera lo llamo conflicto. Con Perú tenemos una discrepancia, una interpretación de un tratado. Yo creo que ese fallo va a salir muy próximamente, entre junio y el 15 de julio, 45 días aproximadamente, y luego con Bolivia tengo la impresión de que ni siquiera va a lograr asentarse apropiadamente un caso, porque la tesis del gobierno boliviano en esto ha sido bastante poco bien elaborada. Hay que esperar que presenten su memoria, es cierto, pero objetivamente Chile no tiene un problema pendiente hoy día con Bolivia. A propósito de ser los vecinos inamistosos, y usted habló de la transparencia. ¿Usted está de acuerdo con derogar la ley 13.196, más conocida como la ley reservada del cobre, precisamente a propósito de transparentar los gastos que tenemos o no en defensa? Bueno, son dos cosas distintas. Y respecto de la voluntad, nuestro gobierno ha sido explícito, al punto que ya envió un gobierno que, más que deroga, deja sin efecto, pero establece un mecanismo de financiamiento de reemplazo, en virtud del cual el Congreso de la Nación, democráticamente, en forma totalmente transparente de cara a la ciudadanía, establecería cada 4 años, de forma por 4 años, un presupuesto para las Fuerzas Armadas. Y además establecerían... Perdón, ministro, ¿los 4 años coinciden con cada presidente o no, están intercalados? No necesariamente coinciden, pero porque además usted bien sabe que las leyes de presupuesto se aprueban año a año por el Congreso, de modo tal que cada año podría además este presupuesto sufrir algunas modificaciones. Nosotros creemos, en primer lugar, en dos cosas: que la ley reservada al cobre es una ley que hoy día no está ajustada a los estándares democráticos que tiene nuestra sociedad, y que por lo tanto es posible perfeccionarla, pero teniendo en cuenta, y aquí tenemos sí una convicción que a lo mejor otros sectores de la política chilena no la comparten, teniendo sí en cuenta que para nosotros tener fuerzas armadas bien equipadas, bien entrenadas, bien dispuestas, bien preparadas, es un objetivo significativo para el país. Hay quienes podrían decir por qué no establecemos presupuestos plurianuales, por ejemplo, para otros ámbitos de la economía. Es cierto, eso podría llegar a darse, pero para nosotros, junto con otros sectores, la defensa, así como el orden público y el combate a la delincuencia, son visiones para una sociedad que como sector político tenemos en nuestros programas de inmediato plazo. Pero esa forma de financiamiento, ¿la acomoda a usted como ministro de Defensa en términos de pensar y mirar hacia el futuro posibles conflictos o posibles relaciones que pudiésemos tener con los vecinos? Por ejemplo, muchos han hablado de lo que puede ocurrir con Argentina en el sur, que todavía hay un tema ahí medio pendiente que está ahí, y que gracias a la buena relación que se ha tenido con Argentina es que eso está más detenido. Pero esa forma de financiar, esa forma de llevar la política de defensa, ¿la acomoda o usted cree que deben haber algunos cambios? ¿La forma que estamos proponiendo al Congreso o la actual? No, la actual. La actual es la ley reservada al cobre. Sí. Eso establece que un porcentaje de las ventas del cobre se destina y luego ahí hay un comité que determina. A mí me parece que adolece de ciertas características de transparencia y responsabilidad que son las propias que debe existir en una sociedad plenamente democrática como la nosotros procuramos construir. Sin embargo, dicho eso, me acomoda o me parece bueno para el país que nuestras Fuerzas Armadas no estén, por decirlo de un modo fácil de entender, teniendo que mendigar recursos para que nos encontremos que ni Dios lo quiera. El día de mañana tenemos un problema y los fusiles están anticuados, las balas no calzan con los calibres que tenemos. O sea, los teléfonos satelitales no funcionan. Bueno, eso claro, eso no solo para los ejércitos, también para la ONEMI. Pero efectivamente, o sea, uno como país tiene que preocuparse de tener capacidades, pero que esas capacidades también estén operativas. Como gracias a Dios no tenemos guerra hace mucho tiempo, si uno no está preocupado de tener sus capacidades operativas, podría el día de mañana encontrarse frente a un desafío y no ser capaz de acometerlo adecuadamente. Claro, que te preguntaba porque así como Perú, según ellos mismos lo dicen, 28% de sus tanques no funcionan, uno puede decir, bueno, todos los países pueden tener un porcentaje de armamento que quizás no está operativo. ¿Chile vive también ese escenario? No, Chile tiene un porcentaje de disponibilidad muy alto. La disponibilidad, y eso ha sido, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha invertido bastante poco en nuevas capacidades, y una de las definiciones estratégicas que hemos hecho es más bien poner en el mejor estado de la tecnología las capacidades que ya teníamos.
y lo que es público, no estoy compartiendo con ustedes nada que los chilenos no conozcan, nuestros tanques Leopard y nuestros F-16, que son partes importantes de nuestro esquema de defensa, lo hemos colocado al mejor estado de la tecnología actual, con los mejores equipamientos, y por lo tanto tenemos disponibilidad, siempre hay márgenes, pero la disponibilidad es cercana al 95%. Ministro, a mí me costó encontrar datos sobre cuánto estamos gastando en Chile en armas, o más bien en gastos. Un poco mejor. Bueno, probablemente. Pero lo que sí encontré es el Banco Mundial, que me parece una fuente suficientemente respetable. Y el Banco Mundial al menos consigna que el presupuesto del año 2011, en porcentaje del PIB, lejos somos los que más gastamos entre los 4 países sí, estoy hablando de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Lejos los que más gastamos somos nosotros. Yo tuve hace pocas semanas la ocasión de enviar una carta al diario La Segunda, precisamente, que reprodujo esa información. Esa información está equivocada en dos cosas respecto de Chile. Primero, incorporó como gastos de defensa a Carabineros. Y por lo tanto no corresponde, no es necesario explicarlo. Y lo segundo, incorporó como gasto de defensa las remuneraciones de los soldados, y eso tampoco corresponde, porque lo que está tratando de hacer el Banco Mundial es el equipamiento en defensa, de modo tal que nosotros tenemos un porcentaje del PIB, creo que eso era 3 y tanto, ¿no es cierto? Exactamente, 3,2%. 3,2%, sí. Nosotros tenemos un porcentaje del PIB cerca del 1,9% real de gasto en defensa, que es promedio un poquito hacia abajo de la OCDE, y yo le diría que hoy día un poquito más bajo que lo que tiene Perú. Así es que esas cifras no son enteramente precisas. Tengo que buscar mejor entonces. Vamos a hablar ahora o preguntarme a mí, es la otra alternativa. Vamos a hablar ahora de política, ministro. Yo sé que usted está pronto a subirse al avión y que eso es lo que lo tiene en estos momentos ocupado, pero es imposible tener un ministro del gabinete y no hablar de lo que habla todo Chile. Después de este super lunes de la política, creo que así lo han llamado algunos. ¿Cómo perfila usted la carrera presidencial o prepresidencial, si es que finalmente sus socios de la UDI deciden ir a primarias, con la figura de Longueira acompañando ahora a Alamán? Bueno, a ver, yo tengo una participación en política partidista grande. Fui secretario general, vicepresidente de Renovación Nacional, jefe de campaña del actual presidente el 2005, volví a ser jefe de campaña el 2009, y por lo tanto observo esto con cierta frustración. Para ser honesto, no me gusta lo que ocurrió. En distintas dimensiones, no me gusta lo que ocurrió con Lawrence Goldborn, no comparto la forma en que se aproximó Andrés Alamán al hecho. Creo que Andrés de algún modo precipitó los acontecimientos, porque en la vida política uno puede resistir ataques severos de los adversarios, pero cuando los ataques severos provienen de quienes son los aliados, los acontecimientos se precipitan y los juicios se consolidan, quizás a veces prematuramente. Yo tengo la intuición de que muchas veces el sector nuestro reacciona a partir de ciertas caricaturas que se han construido durante mucho tiempo. Este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha sido por lejos en la historia del país el gobierno que más ha defendido a los consumidores y que se ha tomado el tema de los abusos en contra de los consumidores con mayor seriedad. No existía antes un CERNAC financiero que hubiera podido quizás evitar lo que ocurrió con Cencosud, que ve propiamente este tipo de cosas. Entonces, cuando se ataca a Lawrence Goldborn, porque salió este fallo, por una cuestión en la que él era gerente general en 2006, y más allá de que creo que Lawrence quizás pudo haber elaborado un poco mejor su reacción, yo tengo la impresión que ese es un típico ataque que en una campaña presidencial uno tiene que estar dispuesto y preparado para sortear. Cuando fui jefe de campaña del presidente Piñera, se plantearon innumerables ataques similares. En un momento, Transparencia Internacional, a mi juicio, en una actuación muy desafortunada, en su directorio había una persona que era miembro del comando de Eduardo Frei, plantearon que había un uso de información privilegiada por parte del presidente en ese entonces candidato. Eso se utilizó por Eduardo Frei en un debate sin que se supiera. Bueno, y esos son embates que uno tiene que resistir. Entonces, tiene que resistirlos primero, no desde el complejo de lo que uno es, sino desde la realidad de lo que uno es. Y en segundo lugar, tratar de resistirlos sin ataques de los aliados. Y yo creo que en este caso, más allá de la importancia del hecho de los abusos, Andrés Alamán precipitó los acontecimientos, pero eso ya es parte del pasado. Yo espero que Andrés y Pablo hoy día desarrollen una muy buena elección y vayan a primaria. Bueno, ayer se habló mucho a propósito del nombramiento de Longueira, como de esta segunda etapa y de la unidad y de la unidad. Pero resulta que aparece la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, diciendo que es muy difícil lograr la unidad del sector con una persona como Andrés Alamán. ¿Cómo se explica entonces que después de
de esta como borrón y cuenta nueva en algún sentido, siga habiendo entredichos ahí. Mire, Paola, yo pienso de verdad que las declaraciones tenemos que mirarlas a partir de hoy. Todo lo que ocurrió ayer es un día, es un super lunes causado de muchas emociones, de muchas pasiones. Había dolor, la UDI legítimamente había apostado por Lawrence Goldborn, tuvieron un traspié, insisto, yo creo que Andrés Alamán equivocó la reacción que él tuvo, precipitó acontecimientos y por lo tanto yo soy capaz, a esta altura entiendo la política y hay que ser capaz de dejar los episodios atrás. Hoy día el desafío es mirar hacia adelante y ojalá que cuanto antes la UDI pueda comunicar formalmente que su disposición y ratificar su decisión de ir a primaria el 30 de junio. Ministro, bueno, usted está en una cartera que es bien poco política, por lo tanto tiene como un balcón así bastante especial para mirar lo que está pasando en la acontecer. No me hable de balcones, mire que para no, balcones. No, pero tiene una ventana, dejémoslo como ventana, para mirar un poco todo lo que está sucediendo en la política en general y en su coalición específicamente. Dando un paso más quizás de fondo, más allá de este conflicto Alamán-Goldborn, ¿usted ve aquí una especie de esguince, fractura, distanciamiento? ¿Cómo califica esta relación entre la UDI y Renovación Nacional? ¿En términos médicos, dice usted? Dejemos médico-político. Porque bueno, está claro que algo hay. Sí, no, naturalmente. Hubo una situación de fricción fuerte. Yo no le puedo decir qué tan grave es, pero obviamente que es un hecho fuerte. Lo que sí le puedo decir es que en política, cuando se producen estos hechos, lo que hay que hacer es sanarlos cuanto antes. No hay que profundizarlos, porque finalmente el propósito que uno tiene en política es ganar las elecciones para gobernar el país en función de que cree tener una visión que es mejor que la de los adversarios. ¿Pero ganar a toda costa? No a toda costa, como a mi juicio procura hacerlo la Concertación, a costa de una unidad y de un buen programa. La Concertación, creo que sin programa busca aliados, es como esas empresas que de repente son capaces de comprar lo que se llama crecimiento inorgánico, quieren sumar solamente apoyo sin saber bien qué harían el día que estén en el gobierno, porque entre ellos no tienen una visión común. A propósito de si la política tiene como objeto ganar elecciones, ¿no? Hay algunos que dicen que podría haberle salido el tiro por la culata a Andrés Alamán. ¿En qué sentido? Andrés Alamán iba en alza en las encuestas, mientras que Lawrence Goldborn, más allá de la respuesta adecuada o no del propio Alamán, iba probablemente a costarle puntos de encuesta o votos los episodios de Cencosud y después de las Islas Vírgenes Británicas. Y que finalmente lo que hace Andrés Alamán con sus declaraciones es que precipita que salga este precandidato del camino y se le ponga al frente un hombre de política donde finalmente las ventajas comparativas que siempre se jactó de tener Andrés Alamán quedan diluidas, porque Pablo Longueira es un hombre con experiencia política igual o equivalente a la que tiene el propio Alamán, y entonces la carrera se le pone más difícil, es una carrera que parece mucho más competitiva. ¿No se habrá equivocado en términos de cálculo político Andrés Alamán de ahí? Pues yo me parece haberlo dicho, creo que se equivocó. Yo no comparto lo que él hizo, no lo comparto ni desde el punto de vista de lo que son las buenas relaciones al interior, ni desde un punto de vista que en este caso además sería secundario, porque aunque le conviniera, yo no lo hubiera hecho como lo hizo él, ni desde un punto de vista estratégico, como usted sugiere, porque creo que efectivamente él ya de algún modo se había, digámoslo así, acomodado a la disputa que tenía con Goldborn, y efectivamente su estrategia de apostar a que Chile hoy día demande, yo coincido con él en eso, demanda un liderazgo político. Yo por lo menos rescato mucho los valores de la política republicana y creo que el país necesita liderazgos de esa naturaleza, y por lo tanto creo que no solo en lo que es procurar buenas relaciones internas, sino también en un tema estratégico. Andrés no actuó correcta ni inteligentemente al hacer lo que hizo a partir del viernes que se supo esto de Lawrence Goldborn. O sea que más allá de las buenas relaciones con su socio, usted comparte conmigo que se le puso más difícil la pista ahora al abanderado de Renovación Nacional. Pablo Longueira es un hombre excepcional. Yo creo que él es un gran político y va a tener una linda, ganan los espectadores como se dice en el fútbol. Creo que va a haber una linda disputa llena de ideas, llena de liderazgo. Los dos van a tener partidos plenamente cuadrados detrás de ellos. Pablo Longueira yo lo conozco menos que Andrés Alamán, pero mucho, igual, a los dos, los estimo y los aprecio, y yo lo que francamente deseo es que se dejen atrás de una buena vez estos conflictos. Estoy muy convencido, Germán y Paola, de verdad, y lo digo genuinamente, que hoy día lo que más le conviene a Chile es que la Coalición por el Cambio gobierne un periodo más. No se trata de que gobernemos
para siempre, la democracia es así. Pero esto es un periodo muy corto, tuvimos que afrontar el terremoto, 3 años que se han producido cambios, creo que con 4 años más el país realmente profundizaría una senda de progreso y desarrollo que es buena para Chile. Ministro, ¿y cómo se perfilan las diferencias que puedan tener estos dos candidatos ahora que bueno, lindas ideas, un lindo para los espectadores, pero finalmente tienen que marcar diferencias, porque no da lo mismo, supongo, votar por uno o por el otro, porque si no, habría uno solo. Pablo Longueira ayer se demoró más o menos 30 segundos en perfilarse como un continuador de la obra del presidente Sebastián Piñera, que es parte también de los discursos que han arbolado Andrés Alamán. Ambos son hombres de experiencias políticas. A mí se me empiezan a diluir las diferencias, al menos en el discurso. ¿Cuál sería la ventaja comparativa que tiene el abanderado de su partido versus la del abanderado de la UDI? No, mire, yo no le voy a hacer ver las diferencias, porque le acabo de decir que lo que creo precisamente es que hay que superar los periodos de diferencias y más bien trabajar. ¿Lo harán ellos? No, ellos van a tener la oportunidad, y yo espero que CNN los invite a un debate y que haya la posibilidad de que los ciudadanos vean las diferencias, pero en lo medular, ambos van a representar típicamente un proyecto de centro-derecha, liberal, con un fuerte componente social y de preocupación por las clases más afectadas, más vulnerables, con diferencias de enfoques, de estilo, pero eso es lo medular. Proyectos de centro derecha, con todo lo que eso significa, muy comprometidos con la libertad y con el desarrollo social. Usted dice que la alianza tiene que seguir un trabajo en conjunto, mirando las elecciones futuras, con los mismos voceros que han estado hablando este último tiempo, ¿no? Porque si ¿eso me incluye o me excluye? No, usted no. No, lo digo, no voceros de gobierno, sino Carlos Larraín, por un lado el diputado Boone, tenemos una serie de parlamentarios, algunos de ellos también, que en realidad cada vez que hablan precisamente es como apagar el fuego con benzina, y sin embargo tenemos otro discurso de mantener una unidad en pos de un trabajo en conjunto. Mire, yo le voy a contestar. Es cierto que los conflictos no son buenos y que hay que procurar contenerlos y administrarlos, pero también es cierto que las coaliciones políticas donde ocurren los hechos y se dicen las cosas más terribles y nadie reacciona y nadie cambia su curso de acción en función de la información nueva, también son como muertos en vida. Y lo digo ¿por qué? Porque a la coalición por el cambio se le cuestiona mucho la poca capacidad de administrar sus conflictos, y probablemente sea cierto, pero en la concertación lo que yo observo es como que no hay nada que los altere, ni las cosas más brutales que se puedan decir que los remezcan. Y estoy pensando, Germán, en unas declaraciones del presidente del Partido Comunista de hace aproximadamente un mes, donde él reconoció que había autorizado el atentado contra del auto que iba Pinochet con sus escoltas porque eran sus enemigos. Y resulta que a nadie le llama la atención que dentro de ese auto iba un niño de 10 años y que él autorizó el atentado con un niño de 10 años adentro. Entonces, es cierto que en la política hay que tratar de procurar que no vivir de conflicto en conflicto, pero también es cierto que en la política, cuando ocurren hechos de esa magnitud, uno tiene que ser capaz de reaccionar y reflexionar, porque resulta que el presidente del Partido Comunista, que es precisamente quien dijo eso, va a ser el futuro aliado de la democracia cristiana. Entonces, en una sociedad sana políticamente, esas cosas tienen que debatirse. Y a mí, que yo soy de otro sector, pero igual me importa saber ¿cómo piensa la democracia cristiana que es posible estar en un gobierno con una persona que reconoce que autoriza un atentado a un auto donde hay un niño de 10 años adentro? Ministro, ¿eso quiere decir entonces un poco que la alianza tiene un problema de debate, un problema de cómo plantea los temas, un problema de cómo se presenta frente al mundo, que tiene de conflictos que quizás en la concertación puede ser pequeño y pasan colados, como se dice? Es que porque ellos mismos logran manejar la situación, que quizás en la alianza, este mismo conflicto que vivimos hace pocos días entre Alamán y Goldborn, quizás hubiese sido la concertación, a lo mejor no habría sido tan grande. Yo creo que hubiera sido menos grande, porque ellos, le decía en algún momento con mucha honestidad, creo que muchas veces reaccionamos a partir del complejo o las caricaturas que se trazan de nosotros. Entonces, no vaya a pensarse que nosotros en algún minuto amparamos un abuso y sobre reaccionamos. La concertación, en cambio, no vaya a pensarse que se están aliando con el presidente de un partido que autorizó un atentado a un auto donde había un niño de 10 años y no pasa nada, no se mueve una hoja. Entonces, esa ausencia de reflexión y debate a mí de repente me atemoriza más que el exceso de reacción o sobre reacción y debate que tenemos en nuestra coalición. Ninguno de los dos extremos es bueno. Ojalá que la coalición por el cambio supere lo que ocurrió ayer. A partir de hoy día tengamos 2 candidatos y se ratifique que tengamos primaria
el 30 de junio. Oiga, ministro, a propósito de dónde queda la ADC y su relación con el Partido Comunista, o esta incomodidad aparente o sugerida por usted que podría tener la ADC y que en realidad ha estado en la palestra últimamente a propósito de las pocas cosas en común, de las diferencias que tienen la ADC con el Partido Comunista. Ayer Pablo Longueira, cuando salió de este discurso, esta locución ahí media espontánea que hizo en la UDI, fue obviamente atacado por todos nuestros compañeros periodistas, le hicieron hartas preguntas y se le hizo algunas preguntas desde el estudio a través de un celular. Mónica y Daniel le preguntaron un par de cosas y él se demoró bien poco en guiñarle el ojo a la Democracia Cristiana al decir que si es que él era presidente no tendría ningún problema invitar a los DC. Entonces yo me pregunto, ¿será que la UDI se quiere divorciar de ustedes para casarse con la Democracia Cristiana, o será posible convivir en este trío, en este triunvirato? No, mire, lo que ocurre es una cosa bastante sensata y yo tengo la impresión además que si uno pudiera acceder a la conversación que debe haber tenido Ignacio Walker, Claudio Rego con Angela Merkel hace pocos días en Alemania, allí se debe haber explicitado la preocupación de la democracia cristiana internacional, porque en ninguna parte del mundo la democracia cristiana hace pactos de gobierno con un partido que apoya a Corea del Norte, que apoya a Cuba, que cree que Cuba hay democracia, que cree que en Cuba hay libertad de expresión, que cree que en Corea del Norte no se violan los derechos humanos, y eso es lo que hace el Partido Comunista. El Partido Comunista se pone triste cuando uno de los líderes más sanguinarios del principios del siglo XXI se muere, como Kim Il-jong, y manda una carta de condolencias. Ese es el Partido Comunista que se está aliando con la democracia cristiana. Entonces, es bueno también hacer ese punto político, porque aquí la candidata Michelle Bachelet le ofrece una coalición de gobierno al país que tiene ese componente. Entonces uno tiene legítimamente el derecho a preguntar, bueno, pero ¿cómo va a gobernar usted? Porque el Partido Comunista no cree en la libertad de emprendimiento, cree que todo debe concentrarse en el Estado. La democracia cristiana no es así. Usted va a hacer que Chile retroceda hacia caminos y rutas que se demostraron enteramente fracasadas durante el siglo XX. De repente es preocupante ver a la candidata Michelle Bachelet hablando de una nueva constitución. Los países no resuelven sus problemas. Encantado, podemos hablar de una nueva constitución, pero tengamos claro que los países no resuelven sus problemas porque reforman las constituciones. De hecho, parte del problema que tiene Bolivia hoy día es porque alguna persona se le ocurrió que iba a resolver el problema de la mediterraneidad incorporando a la Constitución el derecho a tener acceso al mar. Y claro, en su minuto fue muy aplaudido ese líder político, pero después se dieron cuenta que el papel aguanta muchas cosas. Entonces, yo creo que es importante tener ese debate sobre los proyectos que se están ofreciendo al país. Ministro, ¿cuándo viaja a Perú? Viajo mañana para estar jueves y viernes en Lima. Y la última pregunta entonces, ¿el pisco sour es chileno o es peruano? El pisco sour que tomo yo es chileno. Queremos agradecerle, ministro, que haya tomado el tiempo de venir a conversar con nosotros de su cartera y también de temas de actualidad. Muchas gracias. Que esté muy bien, Muchas gracias a ustedes.